Bases legales y normativas de la educación básica. Importancia del curso. El aprendizaje que se obtiene en esta asignatura es un componente muy importante para la formación de maestros y maestras, en donde nos permite tener un conocimiento de los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Uno de los más importantes es el artículo 3 de la Constitución mexicana, que a continuación les hablaré acerca de la historia del artículo 3. En el año de 1917 fue establecido por el presidente Venustiano Carranza acerca del secretario de Educación Justino Fernández. Nos decía que la enseñanza sería libre, será laica, en los establecimientos oficiales de la educación, que lo mismo que la enseñanza en educación primaria, elemental y superior, que se imparte en los establecimientos particulares. No habrá ninguna corporación religiosa. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse y sujetarse a la vigencia oficial. En el año de 1934 fue establecida por el presidente Lázaro Cárdenas, a cargo del secretario de Educación Ignacio García Telles. La educación que se imparta en el Estado deberá ser socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, deberá combatir el fanatismo y los prejuicios. De las escuelas será organizada sus enseñanzas y actividades de forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Las escuelas serían un centro social por excelencia, que solo el Estado, la Federación y municipios se impartirá la educación primaria. En la primera reforma, que es la orientación socialista, nos dice que las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción alguna. Las reformaciones de planteles y programas y métodos corresponderá en todo caso al Estado. No podrán funcionar los planteles particulares. El Estado deberá revocar en cualquier tiempo las actualizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá ningún recurso o juicio alguno. En el año de 1946 se publica el 30 de diciembre de 1946 a cargo del presidente Miguel Alemán Valdés. Nos dice que la educación que se imparta será a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará la paz, el amor a la patria y la conciencia. Deberá ser de toda doctrina religiosa que se basa en los resultados del progreso científico. Deberá luchar contra la ignorancia y sus efectos y servidumbres. Será democrático, será nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana. En el año de 1980, que es la cuarta reforma, se publica el 9 de junio de 1980, a cargo del presidente José López Portillo, a cargo del secretario de Educación Fernando Salana Morales. Las universidades y las instituciones de educación superior, a la ley que los otorga la autonomía, tendrán la facultad de la responsabilidad de gobernarse por sí mismas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, de promoción y de permanencia de su personal académico. El Congreso de la Unión es el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, que expedirá las leyes necesarias destinadas a contribuir la función social educativa entre la Federación de los Estados y los municipios. Las siguientes reformas de 1992 nos dice que no habrá laicismos en las escuelas privadas. En 1993 será el derecho a la educación obligatoria de educación secundaria, y en el año 2002 la obligatoriedad de la educación preescolar. En 1992, a cargo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, secretario de Educación Pública Manuel Bardet Díaz, nos dice que la educación privada no será laica,
la legibilidad de las enseñanzas religiosas. En el año de 1992, a cargo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, secretario de Educación Pública por Manuel Bartlett Díaz, nos dice que la educación primaria no laica, donde la legibilidad de las enseñanzas religiosas en las escuelas particulares, al derogar la fracción número 4, las corporaciones religiosas, los ministros de cultos, las sociedades por acciones que exclusiva realicen actividades educativas y a las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta la educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o campesinos, quedando así la fracción número 4, los particulares dedicados a la educación de tipos y grados que especifica la fracción anterior deberán impartir la educación con apego con los mismos fines y criterios que se establecen en el primer párrafo y la fracción 2. En el año de 1993, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, secretario de la Educación Pública Ernesto Zedillos Gortari, la modernización de la Quinta Reforma en 1993 nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios que impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, en donde la educación primaria y la secundaria serán obligatorias. En el año del 2002, a cargo del presidente Vicente Fox y secretario de Educación por Reyes Temes Guerra, nos dice que la modernización y globalización, que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Los distritos y federal y municipio que se impartan la educación preescolar, primaria y secundaria conforman a la educación básica obligatoria. Las siguientes reformas en el año de 2011 nos dice que los respeto a los derechos humanos a cargo de Felipe Calderón. En el año 2012 la obligatoriedad educación media superior a cargo de Felipe Calderón. En el año 2013 a cargo de la calidad de la educación y el concurso de oposición en el Sistema Nacional de Evaluación a cargo de Enrique Peña Nieto. En el año del 2011 la modernización y globalización a cargo del presidente Felipe Calderón. La educación que se imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará a él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. En el año del 2012, presidente en turno Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Educación José Ángel Córdoba Villalobos, nos dice que el artículo 3, todo individuo tiene derecho a recibir educación en el Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios que imparta educación preescolar, primaria y secundaria y media superior deberán conformar la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Además, debe contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos. En el año del 2013, presidente en turno Enrique Peña Nieto, secretario de Educación Emilio Pacheco Chemor, el artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tendrá que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. También nos dice acerca del principio filosófico sustentado en los valores como la libertad, respeto, la igualdad y la tolerancia. Deberá garantizar por el artículo 24 la libertad de creencias. De dicha educación
que debe ser laica y por lo tanto se mantendrá por el criterio que se orientará a la educación se basará a los estudios del progreso científico, donde debe luchar contra la importancia, la ignorancia y sus efectos de las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Debe de contribuir a una mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales y fraternidad e igual manera los derechos de todos, evitando los privilegios de raza, religión o grupos de sexo de individuos. Esta debe ser de calidad, con base a mejoramiento constante y en el máximo logro académico de sus educandos. Para dar un pleno cumplimiento, debe ser el segundo párrafo y fracción 2 que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, todos afectos de los Ejecutivo Federal, considerado a la opinión de los gobiernos de los estados, Distrito Federal, así como los diversos factores sociales involucrados a la educación de los maestros y los padres de familia. Reforma del 15 de mayo de 2019, promulgado en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán, nos dice que será la prohibición del igual en cualquier proceso de permanencia en el empleo, el enfoque regional y local en la educación. Desaparece el INNE y se valoriza el magisterio como un agente de transformación nacional con un nuevo derecho en un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación. La educación pública, gratuita, integral para todos los niveles humanistas, enfocada para la vida y en el desarrollo nacional. El sistema de promoción de los maestras y los maestros se creará con la participación de ellos, con escalafones vertical y horizontal. El enfoque son con carácter regionalizado, pluricultural y pluriétnico. Se garantizarán los derechos laborales y estabilidad en el trabajo. Se traspasarán plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción. Nos dice que este es integral porque abarca desde el nivel inicial hasta superior. La ecuación especial se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y fortalecerá la educación normal pública, quienes se les dará prioridad para el ingreso. No hay calidad posible sin equidad, que constituye como uno de los nuevos principales pilares que la educación. Se creará la educación superior obligado que se logrará para evitar el rechazo. Se incorporará el civismo, la educación física, la música, derechos humanos, educación ambiental y la historia, entre otras. Se creará nueva escuela mexicana.